Hola, hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las tendencias. Es un tema que me gusta mucho trabajarlo porque eso me ha permitido a mí tener mucha más certeza a la hora de yo operar el mercado porque me voy a ir con el movimiento que me está mostrando en este momento es el gráfico. Es decir, podemos estar definiendo que tenemos un movimiento al alza, un movimiento a la baja, un movimiento lateral y esa tendencia lo que nos va a permitir a nosotros es no ir en contratendencia ya que mis probabilidades estarían subiendo o bajando dependiendo de cómo yo esté trabajando en los mercados. Entonces acompáñenme con un delicioso café colombiano para que compartamos en este muy buen video, porque esto es para mí esencial a la hora de operar. Entonces, mucha atención a toda esta información que les estaré pasando. Entonces, vamos al gráfico en estos momentos. Vamos a hablar sobre las tendencias. Las tres tendencias que tenemos son alcista, bajista y lateral. Con esas tres tendencias, nosotros ya podemos identificar cómo podemos operar, si en long, en short o si estamos en una tendencia lateral, cómo podemos trabajarla y generar ganancias de esa forma. ¿Ok? Vamos al gráfico en estos momentos. Aquí tenemos cualquier gráfica. En estos momentos tenemos a Bitcoin, en el cual podemos estar viendo que estamos en una temporalidad de una hora. Recuerden que en el anterior video hablamos sobre qué son las temporalidades. Si no lo han visto, los invito a que lo vayan y lo vean. Y para los que no se han suscrito en el canal, los invito a que se suscriban porque estoy subiendo una gran cantidad de videos que les va a poder servir muchísimo para todos ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a mirarlo en una temporalidad un poquito mayor. Vamos a mirarlo en 4 horas con el fin de que nosotros vamos a empezar a identificar alguna tendencia o algo así por el estilo. Vamos a hacer unos dibujos primero acá para que ustedes aprendan mejor qué son las tendencias. Cuando hablamos de tendencia alcista, quiere decir que nosotros vamos en un movimiento en el cual se puede estar definiendo el gráfico que está yendo en dirección hacia arriba. Y la tendencia bajista es todo lo contrario, que vamos a ir en una tendencia a la baja, es decir, el precio está cayendo. Y cuando tenemos una tendencia lateral, es cuando hablamos que el precio se está moviendo, como dice la palabra, de forma lateral. ¿Ok? Eso va acompañado también de, digamos, lo que son los soportes y las resistencias que se pueden estar definiendo por medio de líneas de tendencia, pero eso lo vamos a mirar en un video en el futuro con el fin de que no nos adelantemos a los otros videos porque hay mucha información por darles y no quiero todavía enredarlos. Entonces, por ahora, recuerden, tendencia alcista, que es esta que tenemos acá, bajista y lateral. ¿Ok? Con esas tres es las que tenemos. Ahora, nosotros podemos identificar, si lo vemos digamos, a un periodo un poquito más largo, vamos mejor a temporalidad de días, un poquito más allá, y podemos empezar a definir un poco de cosas. ¿Ok? Aquí vamos a estar diciendo que tenemos una tendencia al alza, porque el precio, lo podemos estar viendo que el precio está subiendo. ¿Ok? Ahora, tenemos una tendencia a la baja porque el precio se ve que está cayendo. Pero si nosotros nos detenemos a mirar el precio en una zona un poquito más cerca, por decirlo así, podemos encontrar la tendencia lateral, ¿ok? Que tenemos acá, en donde el precio está subiendo, bajando, pero es en una misma zona. Cuando nosotros lo vemos, esta tendencia que está cayendo, es decir, la tendencia bajista, es porque tenemos una buena zona que nos está mostrando que el precio está cayendo, es decir, está desvalorizándose. Lo mismo acá, el precio está subiendo en esta zona y el precio se está valorizando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esto lo podemos ver en todas las temporalidades. Recuerden que las temporalidades las encontramos acá, en días, horas, minutos, como ustedes lo quieran ver. Lo importante de esto es que nos permita a nosotros ubicarnos, ¿ok? Saber que la tendencia principal es alcista, que la tendencia principal es bajista, que la tendencia es lateral. Todo ese tipo de cosas nos va a permitir a nosotros ir con la tendencia. ¿Por qué hablo tanto de ir con la tendencia? Porque si nosotros vamos con la tendencia, es decir, el precio está subiendo, ¿ok? El precio está subiendo, está, digamos, una vela subiendo y subiendo y subiendo. Aquí nosotros tenemos que buscar los longs, es decir, compramos abajo y vendemos arriba. ¿Por qué no entrar en short en estas zonas? Que sí se puede, obviamente. Porque las probabilidades de ganar una operación, un trade, son mayores cuando vamos en long, es decir, que vamos con la tendencia que cuando vamos en contratendencia. Si vamos con la tendencia, podemos estar diciendo que tenemos un 70-30, un 70% de probabilidades
de ganar la operación y un 30% de que la operación no salga como queremos nosotros, ¿ok? Entonces es como como un cálculo que hacemos normalmente y esto lo podemos hacer en todas las temporalidades. Lo que pasa es que ahorita estamos revisando la temporalidad de días, en la cual todo, para que se formen todas estas velas, son muchos días, es decir, tenemos bastante tiempo para mostrar esta tendencia a la baja, que al parecer podría estar queriendo seguir cayendo y el precio de Bitcoin seguir a la baja. ¿Listo? Entonces, vámonos a borrar un momento de esto con el fin de mirarlo en una temporalidad más pequeña, vámonos a una hora, y se van a dar cuenta que también vamos a encontrar mini tendencias, es decir, esas mini tendencias nos van a mostrar a nosotros que el precio, aquí podemos tener una tendencia al alza, ¿ok? Ya pues acá pueden haber líneas de tendencia, que la rompió, que la confirmó y cayó y todo ese tipo de cosas. Pero aquí ya podemos ver una tendencia al alza, una tendencia a la baja, una tendencia lateral en esta zona. Es más, podemos irnos más de para acá. Toda esta zona es una tendencia lateral. Y ya tenemos las tres tendencias. No tenemos que irnos tan atrás para poderla identificar. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las identificamos en una temporalidad de una hora, en la cual nos puede estar identificando oportunidades de operaciones. Pero como estamos en una hora, no podemos estar esperando un porcentaje de un 50% de ganancias en la operación, sino que ya pues obviamente el porcentaje va a ser menor dependiendo del análisis que ustedes estén haciendo. Entonces, dependiendo de esa estrategia, ustedes van a saber dónde van a entrar, dónde van a salir, dónde van a esperar los precios y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces recuerden, las tendencias las encontramos en todas las temporalidades. Ahora, si nos vamos a una temporalidad, digamos, de 15 minutos, lo mismo. Vamos a encontrar en esta tendencia al alza, también podemos encontrar una mini tendencia a la baja. ¿Ok? Miren esto. Esto ya es una mini tendencia a la baja. ¿Ok? Pero entonces el porcentaje, es decir, digamos la caída aquí a aquí es un 2.9, a diferencia de la subida que tenemos desde más atrás es más o menos un 8%. Entonces, si nosotros, dependiendo de la operativa de ustedes y dependiendo del análisis que hagan y la temporalidad y una serie más de otras cosas, lo que nos va a permitir a nosotros es saber dónde voy a salir, dónde voy a entrar en una operación, dependiendo de la temporalidad y el análisis que esté haciendo. En este caso, si estoy en una temporalidad pequeña, no puedo estar buscando un porcentaje muy alto porque el precio se me puede devolver y me podría estar sacando en break-even, es decir, en el punto de entrada o tocando mi stop loss y sacándome de la operación. Por eso es que también hay que definir que si estoy en una temporalidad pequeña, pues el movimiento de la gráfica tampoco se puede ser tan exorbitante porque estamos mirándolo en una zona pequeña. Pero ahora si lo vemos en una temporalidad, digamos, de días, ya si vamos a buscar porcentajes mayores, pero el tiempo que se tarde la operación en llegar a nuestros objetivos o a nuestra toma de pérdidas o todo ese tipo de cosas, va a tardar más tiempo, ¿ok? Va a tardar muchos más días, pero ahí es donde entra es el manejo del riesgo del capital, con cuánto capital debo entrar, si es una operación day trader, swing trader, scalper, ¿sí? Dependiendo de la forma como a ustedes les guste, ¿ok? Recuerden que en días cada una de estas velas que vemos acá es una por día, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder identificar si el precio va a seguir cayendo, si va a seguir subiendo, si ya encontró un soporte, si se encontró una resistencia, que va a ser el siguiente tema que vamos a mirar. Soportes y resistencia es un tema muy bueno para que ustedes lo implementen aquí en las gráficas, ¿ok? Eso les va a ustedes permitir saber hasta dónde puede estar subiendo el precio, hasta dónde puede estar bajando el precio, dónde puedo esperarlo, todo ese tipo de cosas, juntándolo con el tema de las tendencias, alcista, bajista y lateral. Entonces vamos a hacer una breve unión entre esos dos temas en el cual esto va a estar en el siguiente video, así que no se lo pueden perder porque voy a hablar y explicarles muy bien cómo identificar soportes, resistencias, explicándoles de qué se trata, para qué nos sirven y cómo podemos aplicarlo en nuestra operativa y generar ganancias por medio de temas tan fundamentales en el trading. Para muchos no los utilizan, pero bueno, a mí me da mucho dinero poderlos implementar en mis análisis y eso es lo que a nosotros nos sirve, lo que nos genera capital, ¿ok? Entonces, traders, no olviden, aquí les voy a poner, este es mi canal de YouTube, recuerden que aquí hay muchísimos videos en donde yo les explico paso a paso
me pueden encontrar como Quique Villarreal. Ya somos ya más de 2.750 suscriptores y bueno, vamos a seguir creciendo este capital. Compártanlo a las personas que también les puedan interesar este tipo de información. Recuerden que ya tenemos el curso, este nuevo curso gratuito. Ya tenemos, este es el cuarto video, ¿ok? Aquí ya tenemos los tres anteriores para que no se los pierdan, pasen a mirarlos. Y hay muchísima información para todos ustedes para que los puedan empezar a mirar, a empezar a aprender más sobre las criptos, cómo operativas, ahí cómo podemos generar dinero, cómo podemos trabajar el interés compuesto, cómo trabajar las plataformas de TradingView, Binance, que es donde yo trabajo, donde yo opero, todo ese tipo de cosas y eso les va a ustedes a permitir tener muy buena enseñanza y totalmente gratuita, ¿ok? Entonces no olviden suscribirse al canal, recuerden como Quique Villarreal y con mucho gusto estaré para todos ustedes con el fin de que eh, podamos seguir aprendiendo, podamos seguirles ayudando con todo el mayor de los gustos y no olviden suscribirse. Un abrazo trader, nos vemos en el siguiente video. No olviden en el siguiente video soportes y resistencias, así que muy atentos al canal. Chao, chao.